El juzgado 75 penal municipal con función de control de garantía reanuda la audiencia que corresponde al Código Único de Investigación 11.001 60.000 28 2013 01 396 y al número interno 21 36 75. Continuamos con el doctor de la defensa, doctor. Señor juez de control de garantías, respetable foro que nos acompaña esta tarde, actúo en calidad de defensor de César Eduardo Bolívar González y mi disertación va a tener varios aspectos. Primero, algo jurídico. Segundo, algo de oratoria. Tercero, algo de investigación criminal. Cuarto, algo de criminalística. Y quinto, un toque personal que es solo mío. Y hoy lo considero personalísimo porque con este toque personal que le coloco a mis intervenciones, mezclo los demás conceptos. De manera que no se vuelvan aburridos ni fastidiosos. Yo le he colocado un nombre a este caso. Le he llamado deduccionitis. La deduccionitis es una enfermedad de la deducción. Es una inflamación de la capacidad de pensar y de actuar, en el cual los investigadores se salen de su cauce y abordan caminos que no le corresponden en ese campo de deducciones equivocadas. Y voy a demostrarle a su señoría por qué, en razón de qué, bajo qué contextos, bajo qué aspectos existen terrenos prohibidos que no debieron haberse tocado acá desde el punto de vista de la legalidad. Y esos terrenos prohibidos, señor juez, usted debe analizarlo porque usted es un juez constitucional y representa la majestad de la justicia. Y por eso hoy tiene la potestad de estar sentado en ese puesto de director, de presidente, para tomar decisiones que nosotros no podemos tomar. Y para que usted las tome hay que llevarles aspectos claros y concretos. Dentro de esa deduccionitis, yo no he encontrado en ningún texto de policía judicial, siendo docente de policía judicial, porque lo he sido durante 7.000 horas cátedra, que a un investigador se le asigne la tarea de ser analista de procesos. O sea que en la función de policía judicial se le diga, usted tome el proceso A y el proceso B y haga un análisis y determine si hay delitos. Eso fue lo que se hizo acá. El informe ejecutivo no obedece a los parámetros del artículo 205, ni obedece a los parámetros del desarrollo de un programa metodológico. Obedece a una subjetividad del investigador, analista de procesos, sugiriéndole a la fiscalía que se cometieron una serie de delitos. Y eso que la fiscalía no le copió todo lo que pidieron tortura, pidieron una cantidad de cosas que, concierto para delinquir también, y tipificaron. ¿De cuándo a dónde, su señoría, la función de policía judicial es tipificar delitos? La policía judicial hace investigaciones. Y si uno mira la argumentación de la fiscalía, yo llegué un poco tarde a esta audiencia, pero me tomé el trabajo de escucharla toda. La tarea era analizar procesos y mirar si la policía de vigilancia había actuado bien o mal en los parámetros legales y constitucionales. Esa fue la misión. ¿De cuándo a dónde? La policía judicial tiene la facultad de determinar si la policía de vigilancia actuó bien o mal. Eso es absurdo. Pero además resulta polémico, caótico. Pero aquí se torna interesante porque estamos aquí para ver realidades, no para soñar. Porque para soñar hay más tiempos, hay más momentos. Y entonces, señor juez, yo voy a empezar como la señora fiscal hizo un todo y metió todo en un baúl de cosas. A mí me toca también abrir ese baúl y que se suelte la caja de Pandora a ver qué tantas cosas se dijeron y qué tantas cosas son viables. Y como es una caja de Pandora, no tengo libreto y puedo empezar por cualquier lado. Por ejemplo,
Yo sé que hay cosas que no le atañen a mi defendido, pero aquí se trataron genéricamente y las voy a tocar. Que no se encontraron impresiones dactilares en un cinturón. Hay que mirar qué técnica utilizaron. Hay que mirar si la técnica es la apropiada. Hay que mirar si el lofoscopista utilizó las técnicas del procedimiento ASEP, análisis, comparación, evaluación, verificación, de moda hoy en día en el mundo moderno. Y si tuvo procesos de verificación ciega para llegar a una conclusión de que efectivamente no había impresiones dactilares latentes, o si fue obra de una manipulación equívoca de la realidad que había en momento en sus manos. Y otras cosas que van surgiendo a partir de eso. Y que se lo voy a mostrar, señor juez, porque es que aquí hablaron del artículo 306, 308, y se les olvidó decir que no bastaban elementos materiales probatorios. Se les olvidó decir que además de elementos materiales probatorios para sustentar la medida, estos deben ser legalmente obtenidos. Al señor Bolívar, patrullero de 22 años, que aquí se le colocó que tenía 10, dijeron que genéricamente tenían 8 o 10 años, lo metieron en la misma caja de Pandora, que yo pienso liberarlo ahora de esa caja de Pandora. 22 años de edad, ni siquiera ha tenido tiempo de crear un hijo. No le alcanzó todavía la vida para eso, señor juez. Y se le ha indicado una experiencia casi al mismo nivel de otros que llevan más tiempo en la policía. Y llevaba 1 año y 5 meses de patrullero cuando se presentó este caso. Y todavía el uniforme que se coloca huele a las tulas que entregan en las escuelas de formación, porque no ha soltado esa experiencia que la calle da a los servidores policiales. Pero mire, señor juez, cómo surgen los delitos. Empecemos por el primero, en el orden de la caja de Pandora. Falsedad ideológica en documento público. Yo estuve buscando hoja por hoja, folio por folio, y el señor Bolívar no firmó un informe de captura en flagrancia, lo firmó su superior. Yo no voy a decir que el superior cometió un delito, porque yo no vengo aquí a acusar a nadie ni a hacer una defensa sobre la destrucción de otras personas. Pero mire, señor juez, que la facultad de firmar es indelegable. Yo no sé por qué la Procuraduría no vio ese detalle, garantizando el debido proceso, señor procurador. ¿Cómo es posible que se diga aquí que el señor Bolívar se le endilgue una falsedad ideológica en documento público, cuando la norma dice el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento, o sea, tiene que extenderlo, o sea, suscribirlo? Muéstremelo, señora fiscal, el documento de informe que el patrullero Bolívar firmó de captura en flagrancia. Dígame mentiroso ahora aquí, que estoy engañando al señor juez para obtener un provecho. Y se le olvidó a la señora fiscal que en el artículo 62 del Código Penal hay un articulito que casi nadie lee. Se llama comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias de orden material, agravantes y atenuantes de una persona, solo se comunicarán a otra cuando las hubiere conocido. Si no las conoció, no se pueden comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Les coloco un ejemplo para ilustrar a las personas que no tienen un trasegar por el mundo del derecho. Si 2 personas van en una motocicleta y uno lleva un arma de fuego para cometer un crimen, así el otro no lleve el arma de fuego, pero por el hecho de saber que su compañero la lleva, las circunstancias del arma se le transmiten y también ambos responden por el porte ilegal de armas. Podemos demostrar o sugerir que el patrullero Bolívar tiene que responder por lo que se suscribe en un informe, así haya estado en el procedimiento, si no lo suscribió. Es un asunto complejo, es una circunstancia material que no es transmisible, señor juez. Entonces, ese primer delito queda derrumbado. Hay que echarle una cantidad de tierra a ese delito. Pero queda más derrumbado, señor juez, cuando miramos la legalidad.
Y entonces en este informe grande que nos traen, en la página 11, encuentro una situación muy curiosa desde el punto de vista investigativo. Lo primero que yo enseño en las escuelas de policía, y que a veces los investigadores se los olvida, y es una, señor juez, a los indiciados jamás se le puede hacer una entrevista, porque la entrevista viola derechos fundamentales de los indiciados. ¿Por qué? Porque no le han hecho una advertencia de que no está obligado a guardar silencio y a no autoincriminarse. Si yo tomo una entrevista a una persona y después me doy cuenta que es indiciado, antes de usarla tengo que decir, no señor, estoy violando derechos fundamentales, por lealtad, lo cito a un interrogatorio con un abogado y le hago saber sus derechos. ¿Sabe qué hicieron acá, señor juez? Le tomaron una entrevista al patrullero Bolívar en el folio 11, fecha 14 de mayo de 2013. La entrevista está descrita en el artículo 206 de la norma instrumental ordinaria del Código de Procedimiento Penal. Y el código es muy claro cuando dice, se toma a testigos, se toma a víctimas y a personas que tengan información útil para la investigación. En cambio, cuando una persona tiene información útil para la investigación y es indiciado, el 282 dice, se le toma interrogatorio indiciado con abogado y se le dice antes, usted tiene un derecho a guardar silencio, ¿renuncia a él? Sí, renuncio. ¿Tiene un derecho a no autoincriminarse, renuncia a él? Sí, renuncio. Entonces, en ese momento, tiene validez para ser utilizada como inferencia razonable de autoría. ¿Qué hicieron acá? Los investigadores de la DIJÍN, el alma mater de la Policía Judicial. Le hicieron entrevista al patrullero. No le hicieron saber el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, a sabiendas que estaban realizando la evaluación de procesos que iban a culminar con esta decisión. Y a sabiendas que lo que dijo en la entrevista, que era ilegal para su condición de indiciado, lo utilizaron para solicitar una serie de delitos y calificarlos. Eso es irregular. Pero más de regular, es ilegal. Se salieron del camino de la ley. La entrevista jamás se toma a indiciados. Y si se toma, como lo dije, señor juez, se desecha. Y por una razón, señora fiscal, si usted pretende llegar a un juicio, ¿cómo va a usar la entrevista contra Bolívar si él no va a declarar en su juicio? ¿La va a tomar como elemento de referencia contrario a lo que dice la ley estando el procesado ahí sentado? ¿Qué le tocará hacer en la audiencia preparatoria? Pues desecharla, porque el juez de control, el juez de conocimiento se la va a echar abajo, porque no puede esa entrevista ser usada en la medida que el acusado en ese momento no renuncia al derecho de declarar en su propio juicio. Y entonces, ¿para qué le sirve? Para lo mismo que le sirven las faldas de las chicas que se paran allá en la 23 con 15 y que tienen falda y debajo de ella esconden su virilidad masculina. Para eso le sirve. La falda no le cambia las condiciones de hombre, bajo ninguna circunstancia. Cambiarle el nombre a la entrevista por un interrogatorio indiciado no le quita esa faz que tiene de ilegalidad. Entonces, el primer examen, señor juez, es que aquí, en este momento, ahora, esta noche, luego de una extenuante tarde, encontramos que el elemento con el cual se sustenta, en el caso del señor Bolívar, las deducciones de la Fiscalía, es ilegal para este evento. Es ilegal. Porque hay una sentencia de la Corte que es muy famosa, la 26411 de 2007. Dice claramente que cuando uno rinde una entrevista, no se puede retractar de ella, porque cuando se retracta, vale lo que dijo en la entrevista y no lo que dijo en el juicio. Y mire que eso es tan importante que eso amarra a una persona. El propósito era amarrar al señor Bolívar, meterlo en una caja conjuntamente con otros, una caja de la cual no tiene ninguna fuerza legal para sujetarse, para sustentarse. Y entonces cuando la examinamos aquí, con la lupa de la legalidad, encontramos que hay un gran vacío jurídico. Y entonces
el contenido de ese artículo que dice que elementos legalmente obtenidos, se le quita ese pedazo de legalidad. Y quedamos entonces en un gran vacío. Y la señora fiscal dice que esa falsedad ideológica en documento público o ese procedimiento en general, lo voy entonces a catalogar por lo que dijo la fiscalía. Dice que se extendió un documento en que decía que la persona tenía 2 proveedores. Lo extendió él, señora fiscal. Y que en el documento dice que no dice nada o dice algo sobre la cédula que se encontraba en el maletín. Lo dijo él, señora fiscal, o lo dijo en una entrevista y usted lo tomó irregularmente para solicitar una medida aquí en un Estado social de derecho en el cual todos estamos sometidos al imperio de la ley. Es el mismo cuento de los 2 maletines que preguntaba el señor procurador. Y sobre eso voy a hablar enseguida. Y entonces tenemos el primer tipo penal, señor juez, basado en la ilegalidad. Y este es el único, el más fuerte, el único que podría predicar una medida de aseguramiento en razón de requisitos objetivos. Las medidas de aseguramiento tienen 2 requisitos. Un requisito objetivo y un requisito subjetivo que tiene varias divisiones. El requisito objetivo es que el delito tenga un mínimo que supere los 4 años. O sea, que llegue a ese límite y suba. Y los subjetivos son el peligro para la sociedad, el peligro para la víctima, la obstrucción a la justicia y la no comparecencia al proceso. O sea que no basta que un tipo penal tenga un quantum por encima de esos 4 años, sino que basta también demostrar esos requisitos subjetivos. Hay que hacer la valoración. Y entonces el primer tipo penal, señor juez, se desmorona solo. Es como colocar una estatua de hielo en la mitad del desierto del Sahara, al mediodía, a ver si resiste los embates del sol, de Helios, en su paso transitorio por nuestras vistas, que cuando ya lo vemos, ya no está ahí, sino que lo vemos porque llega tarde la luz. Y entonces vamos al segundo tipo penal. Prevaricato por omisión. Dijo la señora fiscal que no entregó la cédula de ciudadanía el mismo día de la inspección del cadáver, procediendo a omitir la identificación para que no fuera plenamente identificado. Mire ese silogismo con premisa mayor y conclusiones incluidas en un solo contexto. Yo hice el bachillerato, no lo hice por radio, pero ahí me enseñaron que los silogismos tenían una premisa mayor, tenían una inferencia y tenían una conclusión. Pero yo no puedo meter todo conjuntamente, premisa mayor, inferencia razonable y conclusiones, porque no estoy construyendo silogismo, sino que estoy en la deduccionitis, que es la característica de esta situación. Usted me ha demostrado, señora fiscal, aquí que el patrullero Bolívar, y le ha demostrado el señor juez que el patrullero Bolívar sabía que había una cédula, que tenía el deber de entregarla, que el propósito, oiga señor juez, lo atrevido de la frase, cuando digo atrevido lo hago en el mejor sentido de la palabra, porque yo soy un poco hiriente y a veces me salgo de contexto, entonces me toca medir las palabras y explicarlas para que no hieran susceptibilidad. Mire señor juez, lo irresponsable de esta afirmación. Procediendo a omitir la identificación para que no fuera plenamente identificado. Está más redactado inclusive. Es que la única manera de identificar a una persona es con la cédula. ¿Dónde está la tarjeta de dactilar? ¿Dónde está la morfología forense? ¿Dónde están los parámetros que establece el artículo 51, que dice que una persona puede identificar de muchas maneras? ADN, la forma de caminar, de correr,
el estilo para escribir, la forma de hablar, el patrón de conducta. Y ahí nace, señor juez, una evidencia que se llama evidencia comportamental, que no es física, sino el análisis. Y eso fue lo que trataron de hacer estos investigadores sin tener la preparación para ello, porque hay una unidad en la Fiscalía, en el búnker, que es la unidad de comportamiento criminal, que es la que hace estos estudios, señora fiscal. Y es la entidad que tiene un equipo interdisciplinario capaz de mirar procesos, evaluar circunstancias, analizar situaciones, pormenores y determinar cuál fue el patrón de conducta de una persona para saber si ese patrón de conducta se ajusta a lo que la policía de vigilancia hace o lo que hace la policía en la calle normalmente. Esas herramientas debió usarlas la Fiscalía. No las tiene la DIGI, no las tiene en Colombia ningún ente de policía judicial. De los tantos que hay. Aquí hay policía judicial para todo. Por eso hay funciones permanentes, permanentes especiales, transitorias, supletorias. Todo el mundo tiene funciones de policía judicial, organismos de vigilancia y control, superintendencia, todo el mundo tiene funciones. Lo que pasa es que nadie sabe que las tiene y no las quieren utilizar. Pero el único ente en Colombia que ha hecho un estudio juicioso de los pormenores de esa evidencia que no es física, sino de comportamiento, que es lo que están haciendo aquí, señor juez. Cuando dicen, es que cuando llegaron, dejaron de hacer esto y lo otro, están mirando comportamientos humanos, y esa evidencia comportamental tiene que ser analizada por expertos, psicólogos, abogados, psiquiatras, una cantidad de gente que se mete a analizar una cosa porque tiene la preparación suficiente, y llegan a conclusiones muy serias. No la tienen los dos investigadores que firman este informe. Me van a decir, no, es que ellos la van a demostrar en el juicio. Ojalá. Porque yo he visto evidencias comportamentales bien llevadas. Una que ha elaborado un investigador del antiguo DAS, el señor Castañeda, que puso en jaque al coronel Aldana en el caso Aldana Generis. Lo encerró contra la pared con una precisión impecable basada en opiniones de diferentes expertos. Eso sí es una evidencia comportamental. Eso sí es la fuerza moral suficiente para decir, esta conclusión se basa en esto porque yo tomé todos los parámetros para hacerlo. Aquí lo que hace el señor juez cuando usted lea esto es una evidencia comportamental sin tener los parámetros legales ni la preparación suficiente. Y aparte, una forma, señor juez, de tipificar conductas. Aquí están tipificando, es que ellos cometieron tal delito. Y usted dice, solicitamos que señor juez, o a la señora fiscal, que los vincule por tales delitos. Y hacen análisis, que el delito lo cometieron por esto y por esto. Y entonces, ¿en qué estamos? Y no miraron aspectos muy importantes que vieron haber mirado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el médico forense diga que existe un surco de presión infrayoideo cuando una persona está en suspensión completa? Cuando la persona está en suspensión completa, señor juez, el surco de presión es suprayoideo porque el peso del cuerpo hace que la soga suba por encima del yoides que queda acá. Y entonces si no subió, es porque no hay suspensión completa. Eso debieron haberlo analizado para mirar si efectivamente en ese caso había manos criminales o no. No para llevar a la cárcel a unos pobres policías, digo pobres no para demeritarles su condición, sino porque tuvieron la desgracia de caer en este sistema que a veces se llama abusatorio y no acusatorio. Y entonces, eso se les olvidó. Si yo tengo un surco por debajo del yoides, ¿qué quiere decir? Que no estoy suspendido. Y también cuestiona, señor juez, que por qué motivo no le embalaron las manos al occiso. Se embalan las manos al occiso cuando uno tiene una información de que la persona ha estado en contacto con 4 elementos químicos: cobre, antimonio, plomo y bario, que son indicadores de que presuntamente, porque es un indicador, tuvo contacto con un arma de fuego en su fase de deflagración. Habráse visto que en Colombia
se hagan embalajes de manos cuando una persona está suspendida, ya sea en suspensión completa o incompleta. Pero no, le van a echar la culpa a los policiales porque seguramente no informaron que la persona era la misma que se había visto antes en otro sitio. Y ese es otro problema. El delito de prevaricato por omisión queda huérfano, solitario, triste, queda sin piso. Porque el elemento de convicción, señor juez, no existe. Y si lo van a tomar de la entrevista, existe ilegalmente. Y lo que existe ilegalmente, señor juez, tiene dos caminos. Si bien no estamos en un juicio oral, la regla se aplica en todo momento. Hemos visto audiencias de este tipo donde los señores jueces han excluido evidencia por ilegal. El artículo 23 del Código de Procedimiento Penal trae la prueba ilícita y el 360 trae la prueba ilegal. Y la sentencia 29416 de 2008, señor juez, hace una diferencia entre lo ilegal y lo ilícito. Y cuando uno le dice no tome entrevista a los indiciados, si uno las toma, se está saliendo de lo que dice la ley y se torna en ilegal. Y se le aplica la regla del 360. ¿Y cuál es la regla? La exclusión. Y lo que se excluye aquí en esta audiencia, señor juez, no se puede usar en ninguna otra audiencia. Sobre eso ha hablado la Corte en varias oportunidades. Vamos con el otro tipo penal. Peculado por apropiación. Dijo la señora fiscal que en el maletín que no entregó sino 24 horas, después de 24 horas, el cual tenía en su casa. Entonces cuando el señor procurador le preguntó, que esa parte yo sí la pude escuchar, que si era que había dos maletines. Entonces ella cambió la historia, la señora fiscal, de una manera muy habilidosa, entendible en una persona que deambula constantemente por este mundo del derecho. Aceptó que su compañero se llevara el maletín, señor juez. Entonces, ¿a qué nos atenemos? ¿A lo primero o a lo segundo? ¿O aceptamos que el otro se llevara el maletín? Llévese el maletín, es una aceptación. O sencillamente yo me llevo el maletín para la casa y lo entrego después de 24 horas. Son dos figuras distintas, totalmente diferentes. Pero aquí se adaptan, o sea, mutan. Dentro de esa deduccionitis, esa enfermedad de la deducción, mutan. Cambian, señor juez, y se la plantean a usted. Después de que la imputación ha terminado, se la plantean a usted, ya en una fase distinta de medida de aseguramiento, cuando la situación fáctica, señor juez, es inmodificable. Uno puede modificar todo lo que quiera. Lo personal y lo fáctico son absolutos. Y lo personal solamente se puede tocar, señora fiscal, cuando uno tiene una equivocación en el nombre o en los datos de la persona. Pero lo fáctico jamás se puede modificar después de imputado. Y usted aquí lo que hizo fue modificarle al señor juez en otra audiencia que se llama medida de aseguramiento lo que había hecho en la imputación. Y con un argumento bastante cuestionable, honorable juez de la causa, de que como las audiencias son concentradas, todo se puede hacer, y no es así. Son concentradas para el momento de hacerse, es decir, por factores temporales, pero cada audiencia tiene su propia estructura, y lo que se dijo en la primera no puede usarse en la segunda ni en la tercera, porque cada audiencia tiene un desarrollo que es propio, y si yo en la imputación presenté elementos de convicción, para solicitar la medida tengo que volverlos a presentar así sean los mismos, porque eso es lo que la ley dice. Tenemos aspectos fácticos temperamentales, variables, que se mueven al son de las circunstancias. Es un mapalé jurídico que aquí la señora fiscal nos puso a bailar a todos acá. Y que el señor juez no puede bailar porque está fuera de las emociones, como dijo el señor procurador. Nosotros estamos dentro de las emociones de la parte que representamos. Pero usted, señor juez, está lejos de toda emoción. Entonces no puede bailar ese mapalé jurídico. Yo sí lo estoy bailando, y si pudiera pararme a echar 3 pasos lo haría, porque estoy conmocionado por esas interpretaciones sesgadas del derecho.
Y entonces, ¿en qué mundo estamos? Vamos al siguiente punto. Destrucción, supresión de documento público. Quantum punitivo que está por debajo de los cánones de los requisitos objetivos propuestos por el legislador colombiano en su código de formas. Es decir, ese código que nos permite saber cómo se hacen las cosas, el código de procedimiento penal. Yo no sé, señor juez, dentro de ese mapalé jurídico, ¿cómo dicen que se destruye un documento público cuando se cambia la munición? ¿De cuándo a dónde la munición es documento público? Hay un delito, señora fiscal, que se llama, si usted quiere colocarlo en la próxima audiencia de acusación, que lo puede hacer en desarrollo del principio de progresividad, es el 454B, que es el que se adecuaría más a este tipo. Estoy aquí ayudando un poco, pues si usted se deja ayudar en la cuestión jurídica. Haber judicializado de manera incorrecta a Omar Daniel Mateus por cuanto la munición estaba incompleta y esto no se indicó. Eso es destrucción, supresión de documento público. Señor juez, yo estoy entendiendo que cuando uno destruye un documento público es porque lo saca del camino. O sea, destruir es dañar. Suprimir es sacar, ocultar es esconder. Entonces, ¿cómo puedo yo cometer un tipo penal? ¿Y cómo me defiendo yo acá, señor juez? ¿Cómo defiendo a este joven Bolívar, patrullero de 22 años de edad? No de 22 años en la policía, porque en este mapalé jurídico cualquier cosa puede ocurrir. Tiene 22 años de edad cronológica. Y tenía en la policía 1 año y 5 meses cuando ocurrió este evento. Entonces, señor juez, ¿será que cuando la señora fiscal dijo que se destruía un documento cuando uno judicializaba de manera incorrecta a una persona, eso es un documento? Eso se llama... Bueno, no voy a dar más pistas mejor porque entonces... Eso tiene otro nombre. Distinto. Pero cuando uno toma el artículo 292 y le dice a un juez de la República como usted, venerable juez de esta causa, le dice, el señor Bolívar, lo estoy trayendo para solicitar una medida porque suprimió, destruyó, ocultó un documento público, y le digo, es que lo ocultó porque no hizo una judicialización correcta, porque no dijo que la munición estaba incompleta. Y es que hay prueba de que el señor Bolívar eso le constaba. Y entonces aquí dijeron, no, pues lo que pasa es que como hubo una revista de armamento 2 días antes, entonces se suponía que la munición estaba completa, se suponía. Y es que acaso tenemos una cadena de custodia para mirar qué pasó entre esos días y lo que pasó en los alrededores del castillo. ¿Acaso sabemos si por algunas circunstancias hubo un cambio de munición en X, Y circunstancia? Porque aquí lo que se afirma sin pruebas, señor juez, también se puede tumbar sin pruebas. A mí lo que me han dicho que era que el ciudadano Restrepo Barriga estaba altamente preocupado porque tiene una investigación disciplinaria en curso. Eso me lo dijeron sin pruebas, yo lo puedo afirmar sin pruebas. Si descubro que no tengo la razón, pues entonces hago como hace la fiscalía, cambio el camino. Y si descubro que tengo la razón, pues entonces me meto en el camino, así de sencillo. Por una razón, señor juez. ¿Cuál es la justificación para que el señor Restrepo, que en paz descanse, le entregue el arma a su compañero? Para evitarse un problema jurídico. Y el señor Bolívar sabía que también el problema jurídico lo tenía si le encontraban un proveedor. Porque la norma dice, el artículo 365 de la norma sustantiva dice, armas de fuego, municiones y accesorios. Entonces, ¿qué hago yo con entregar
un arma de fuego y me quedo con un proveedor para que me incrimine. Sobre todo que estamos hablando de un servidor público que conocía la norma y que además de ser investigador estaba con un gran conocimiento del derecho. Y entonces, ese es el camino, señor juez. Y cuando hablemos del test de proporcionalidad, que la señora fiscal lo propuso, pero no lo desarrolló conforme lo hacen, pues, técnicamente los creadores de esta situación de ese test, el profesor Robert Alexi, cuando habla de las 3 intensidades, la leve, la moderada, la estricta, cuando habla de ese test que pone en juego derechos frente a derechos, la señora fiscal lo hizo de una manera muy tenue, que no es capaz de... Ese análisis no resiste una regla, señor juez, que permita manejar con ese criterio una medida de aseguramiento. Y la señora fiscal dijo que este tema, lo dijo en la imputación de la destrucción, supresión, documento público, se ampliará en la solicitud de medida de aseguramiento. Me quedé esperando la ampliación. Y tal vez pensé que como la audiencia fue tan larga y me tocó escucharla después para no quedar en desventaja con el resto de colegas, pensé que me había dormido. Y se me pasó una gran parte del audio y lo retomé y encontré que eso nunca se amplió. Y entonces la señora fiscal, después de hacer todo este análisis, nos trae entonces de manera mezclada y genérica los requisitos de necesidad, urgencia, proporcionalidad. Y nos trae estos informes mágicos que resuelven todo en un solo tajo, capaces de jugar con libertades, con sueños, con aspiraciones, con la dinámica del servicio policial, con un oficial de policía porque llegó al lugar, con intendentes, con patrulleros, con investigadores de policía judicial, solo porque sí, de manera mágica. Todo el que estuviera al alcance de este informe peligraba. Y aquí estamos peligrando. Estamos peligrando todos porque los procesados están a portas de definir una situación trascendental en sus vidas. Y porque los defensores estamos tratando de mostrar que somos capaces de defender una causa de nuestros defendidos. Y en esas condiciones todos peligramos. Peligra nuestra imagen, peligra la vida de ellos, la estabilidad. Y a mí eso no me preocupa tampoco, desde el punto de vista argumentativo, porque eso me robustece, eso me emociona, pero eso no me genera los temores que le genera a la Fiscalía cuando dice que pedía la medida de aseguramiento porque tenía temores de que cambiaran las versiones. Yo espero que los temores de la Fiscalía no me lleguen a mí en esta tarde. Por eso a veces prefiero mirar hacia abajo y no mirar al público para que las sensaciones negativas que uno observa allá no se le vengan acá. Prefiero tomar agua para que el agua la disipe y las aleje. Entonces la señora fiscal nos trajo ese informe mágico y lo analizó y nos mostró las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar de 2 casos que dice la Fiscalía que están conectados. Por una otra razón, por hilos conectivos tenues, débiles. Porque la única conexión que podría haber entre los 2 casos, señor juez, es que el ciudadano Restrepo, que estuvo en la patrulla de policía, yo no lo voy a negar porque lo que voy a decir es por qué motivo un ciudadano puede estar en una patrulla de policía. Y para no ser repetitivo en esta situación, voy a traerles lo que dice una norma que seguramente la Fiscalía no conoce. Una norma de un código de policía capitalino, distrital, que se llama Código de Policía de Bogotá. Que a diferencia del Código Nacional de Policía, amplió los medios de policía. Y los medios de policía son las maneras de enfrentar los motivos de policía
es decir, aquellas transgresiones de tipo contravencional o delictual que se presentan a diario en un contexto social. Y el artículo 147, señor juez, dice lo siguiente. Del Código de Policía de Bogotá, y estamos en Bogotá porque la zona de Candela de Santa Fe no es un mundo aparte. De pronto se aparte en comportamientos, pero en territorio es el mismo de Bogotá. Los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, ahí están. No vienen de Marte ni de Júpiter. Podrán, como medida de protección, conducir a la persona que deambule en estado de indefensión o de grave excitación, con peligro para su integridad o de las otras personas, a su residencia o al centro hospitalario de salud más cercano, según sea necesario, ojo, según sea necesario y hasta tanto cese el peligro. ¿Qué se dijo acá? Al señor Restrepo lo trasladaron una cuadra y lo dejaron cerca de una estación de Transmilenio. Eso se llama conducción, no se llama captura. El Código de Policía de Bogotá lo trae dentro de un contexto que se llama aprehensión. En cambio, el Código Nacional de Policía no lo trae, porque obedece a normas del año 70, en las cuales no se ha visualizado esa diferencia entre captura, retención, conducción y la competencia de cada uno. ¿Quién ha dicho que un policía no le puede decir a un ciudadano que está peligrando en el barrio Santa Fe: subas a la patrulla y lo saco de aquí? Pero es más, la norma le dice vaya más lejos todavía, pero cuando el peligro ha cesado, que puede cesar con una cuadra, señor juez, no se puede endilgar un tipo penal de privación ilegal de la libertad solo porque la persona se subió a la patrulla por breves instantes para sacarla de un sitio de riesgo. Entonces, cuando la policía saca a un ciudadano de su casa porque se está quemando la casa, también estamos diciendo que lo está capturando, no que lo está salvando de las llamas que tratan de opacar su vida. Entonces, los policías de Bogotá tienen esa posibilidad. Lo trae la norma. Entonces, ¿cómo vamos a construir un delito, señor juez, para otros procesados diferentes al mío? Pero que como estamos hablando de un contexto para desarrollar la teoría de la fiscalía, desarrollar en sentido contrario, no en sentido igual. Tengamos que decir entonces que cuando una persona se sube a una patrulla de la policía para sacarla de una zona crítica, es precisamente porque se está capturando y hay que leerle derechos y hay que rendir un informe sobre eso. Vaya desfase, ¿no? Entonces, volviendo, señor juez, al informe mágico. Dice el investigador, dijo la fiscalía, se analiza esta investigación para establecer si se cumplieron todas las ritualidades legales y constitucionales. Se ve que quien dijo esto no sabía tampoco cuáles eran las ritualidades porque no las observó cuando él metió una entrevista en la cual no hizo observaciones al indiciado de que esa información iba a ser usada en su contra y lo engañó y engañó a la Administración de Justicia. No las conocía, entonces cuando uno no conoce algo es mejor no buscar en los demás lo que uno no sabe. Miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que llevan consigo en su propio ojo, que no los deja caminar ni trasegar por el mundo. Eso fue lo que pasó acá, señor juez. Investigadores ambiciosos que quisieron llegar lejos, eso es bueno, pero hay que llegar lejos por el camino de la legalidad, con procedimientos establecidos en la ley, no con cualquier cosa. ¿De cuándo a dónde los miembros de la DIJÍN se convirtieron en analistas de procesos para mirar si otros actuaron bien o mal cuando ellos están actuando mal también en este proceso? No resiste, señor juez, este análisis, una imposición de una medida de aseguramiento. Y critican el procedimiento de los expertos en balísticas. Dice el informe, solo señala que el arma es idónea para disparar. ¿Y para qué se requiere señalar eso? Para saber si una persona se le procesa o no por un porte ilegal de arma, porque si el arma no es idónea, no se le puede procesar. Si yo, señor juez, en un momento de descuido, cualquier ciudadano,
en un momento de descuido le quitan un arma y en un momento de descuido los investigadores le sacan la aguja percutora, si tiene aguja percutora, o le arranca el martillo a revólver si tiene martillo, no se puede producir el fenómeno de la balística interior, entonces el arma no es idónea. ¿Qué más necesito demostrar yo con respecto a un arma de fuego? Solo señala, dice el investigador atrevido, solo señala que el arma es idónea para disparar. ¿Qué más quiere que le señale? Si quiere más características del arma, vaya a alcohol, tabaco y fuerza, la ATF. Allá le dicen dónde la fabricaron, en qué partes del mundo se ha visto, cuáles son los procedimientos que se ha visto involucrada. Si quiere más. Y entonces, señor juez, ¿qué hacemos con esos análisis caprichosos para tener ciudadanos privados de la libertad, como los tienen hasta ahora, pendientes de que su vida se vuelva lo que es el comienzo del infierno, en un Estado social de derecho, donde la finalidad de este sistema con tendencia acusatoria es que la privación de la libertad era la excepción y se convirtió en regla, y pareciera que los señores fiscales no leen el artículo 295 cuando vienen a estas audiencias, y pareciera que a los miembros de la fiscalía los califican por el resultado de sus medidas de aseguramiento. ¡Qué horror! Como también califican a los policías de Bogotá por la estadística, y tienen que comprar un arma para colocarla, y tienen que a veces conseguir droga para colocarla, de lo contrario no les dan el permiso, de lo contrario le dañan la hoja de vida, y tienen que correr un cadáver, porque si no lo corren, se le daña la hoja de vida, en lo que se conoce ahora como fronteras invisibles. Tenemos que seguir en Colombia, señor juez, soportando esas cargas negativas en nuestra contra. Eso es lo que le vamos a dejar a las generaciones cuando nosotros dejemos de respirar en este mundo transitorio, y las generaciones que vienen encontrarán ese mundo convulso de errores. En cambio, mire la diferencia, señor juez. Al señor Mateus no le hicieron entrevista, le hicieron interrogatorio indiciado, o sea que ellos sí saben la diferencia. ¿Y por qué al señor Mateo le hicieron interrogatorio indiciado y a los patrulleros y al teniente no? Y al intendente también le hicieron entrevista. ¿Por qué? ¿Es que el señor Mateus tiene corona? Pues que porque es amigo del Oxiso, que respetamos y respetamos a la familia y a las víctimas. Estamos en una controversia meramente jurídica, no tiene nada de personal. Es que por ser amigo del Oxiso o haber sido amigo del Oxiso, ¿será un procedimiento distinto? Ah, pero entonces conocen la diferencia. Porque si me hubieran dicho, es que también al señor Mateo le hicimos una entrevista, digo, entonces la equivocación es total. Pero aquí no hay equivocación. Aquí hay algo que se llama manipulación, que es diferente. Termina en ción, pero son distintos los verbos. Y eso es cuestionable para un investigador de policía judicial, que es la representación en la calle de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación, jefe funcional de Policía Judicial. Y todo está en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal. Y entonces la señora fiscal nos cuenta que le hizo una entrevista al teniente González, también irregularmente, porque el teniente González tampoco se le podía entrevistar. Le hizo una entrevista a un señor intendente, también irregular, porque tampoco se le podía entrevistar. Y eso lo traen como una deducción. Y hablan de que el señor Darío le pidió ayuda. Precisamente por esa ayuda es que lo sacan del contexto. Pero si le pide una ayuda para que se tuerzan, eso no es pedir ayuda. ¿O es que las cámaras del castillo también estaban borrachas como las personas que están adentro? Para uno no ver la realidad, señora fiscal, distinguida fiscal. Ya uno de los colegas que me antecedió dijo que hay unos vestidos negros que pueden ser de cualquier persona. Yo digo que eso no es cierto, porque yo pienso que, como la señora fiscal nos insinuó aquí que las cámaras del CAD fueron manipuladas, nos dio a entender. Porque no se encontraron, no saben que son cámaras
señora fiscal, que son equipos que cada determinado tiempo se van autorregulando y cuando llega un tope van desechando la información y van colocando información nueva. No es la manipulación ni del teniente, ni del patrullero, ni del subintendente, ni de nadie. Es la manipulación interior del propio equipo que está programado para ser así. Y no le extraña, señora fiscal, que a usted a veces no le cuadran las cuentas de los minutos. Le voy a decir por qué. Porque el CAD tiene un problema. Los relojes de los operadores de radio se descuadran con los relojes del equipo. Y entonces el mundo muchas veces encuentra contradicciones entre lo que dice la máquina como tal, el computador, y las circunstancias del operador de radio. Y además, en muchos casos, ambos relojes se desvían de la realidad y no concuerdan con la hora real que existe en la calle, es decir, la hora de Colombia. Eso ya se ha estudiado y eso es verificable. No es un invento mío aquí para lograr propósitos mezquinos. Y entonces volvemos al asunto. Dicen los investigadores, lo dijo la fiscalía. Se hace un análisis de las dos investigaciones y la muerte del señor Restrepo estuvo ligada a la captura del señor Mateus. ¿Y qué? Estuvo ligada. ¿Y qué? Demuestre, señora fiscal, qué tipo de ligadura tuvo eso. Porque usted sugirió que en un silogismo bastante cuestionable desde el punto de vista de la regla de los indicios, que si la policía lo hubiera capturado, no se hubiera suicidado. Es como decir, si hoy no estuviéramos aquí en esta audiencia por la noche, fuera de día. Eso no es un silogismo lógico. Y entonces por ahí una defensora le sacó algo que a mí no se me ha ocurrido. Y es que si la señora le contesta el mensaje que le envió, donde dice que está tomando por ella, tampoco se hubiera suicidado. Y entonces le echamos la culpa al mensaje o le echamos la culpa a la policía. O estamos buscando un responsable porque sí. Dejemos que el señor Restrepo descanse en paz. Tomó la decisión de quitarse su vida. Hasta ahora es lo que está demostrado. Y no hagamos elucubraciones ni busquemos responsables para hacer conexiones fuera de la ley. Y entonces, bajo esa óptica, estamos en un mundo de deducciones. Por ejemplo, el tema de la munición. ¿Quién nos garantiza que después de la revista no se presentaran circunstancias que meritaran un cambio? Es una afirmación que no tiene soportes. Ahora, ¿quién se beneficia de que cambiando un cartucho americano por uno colombiano o de otro país va a obtener un beneficio? Que esta no era la munición con los que ellos, o sea, con la que ellos usan normalmente, dijo la fiscalía. Pues habría que mirar por qué no era la munición, en qué contexto, en qué condiciones cambió. Que debieron dejarla inmediatamente a disposición de un perito balístico. Pues hay unas reglas para los procedimientos. Hay que hacer un informe, hay que llevarlo a un centro de servicios judiciales, hay que hacer un arraigo, una identificación plena, y todo eso se demora. Y luego analizaron imágenes y una cantidad de cosas. Y esa situación, ¿para qué? Para demostrar que el ciudadano, como lo dice un informe pericial, que es meramente una opinión pericial, no tenía tendencia suicida. Pero no tuvieron en cuenta los ingredientes que permiten que las emociones en los seres humanos exploten, señor juez: el alcohol y el amor. Y ambos ingredientes estaban esa noche. Alcohol mezclado con amor. Eso es
la pólvora mezclada con el fuego. Es el juego de las pasiones complejo. Estoy bebiendo por ti. Eso es una pasión. No le dijo dónde estaba porque no le convenía. O sea, la persona se autoprotege en su mundo. Y quienes lo rodean conocen el mundo externo de las personas, pero el mundo interior no lo conoce. Y eso hay que analizarlo, señor juez, porque aquí estamos hablando de subjetividades. También la señora fiscal en su mezcla de cosas, porque fue genérico el argumento fáctico, habló de un reconocimiento de una correa, que no era la correa de José Darío Restrepo. ¿Cuándo y dónde se puede hacer un reconocimiento de una correa? Sobre todo un reconocimiento fotográfico, o sea, tenemos que compararlo con 7 correas más. Las únicas correas que se pueden comparar son las personas de apellido Correa. Se colocan 7 correas o un correa con otros correas y esos correas se pueden comparar. Pero una correa, o sea, algo que uno usa. Mire, yo ni me acuerdo qué correa tengo. La voy a mirar ahora. Es una correa, señor juez. Si yo me muriera ahora, en la casa no saben qué correa me coloqué cuando salí esta mañana. Y yo no estoy en el Santa Fe donde me pueden cambiar la correa, también puede ocurrir. Es un mundo de prostitución. ¿Cuántos borrachos no dejarán su correa por ahí tirada? Y en la semioscuridad de pronto se puede uno colocar otra correa. Estamos en un mundo de interpretaciones de subjetividad, de silogismos extraños. Pero cuando uno plantea una figura, señor juez, tiene que colocarla como la figura probable. La más probable, pero cuando hay otras, no es la más probable. Se habló de la elaboración de un nudo. ¿Qué tiene que ver el patrullero Bolívar con la elaboración de un nudo? El único nudo que él tiene ahora es el que tiene en la garganta esperando que el señor juez le decida. Y es el nudo que tengo yo también atravesado acá. Es el único nudo que conocemos, señor juez. ¿Por qué no separaron este cuento? ¿Por qué no abrieron los libretos y dijeron, mire, por aquí, por allá, cada uno tiene una parte y este es lo suyo? Dice la frase que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada cual lo suyo. Aquí no, aquí repartieron a todo el mundo. Cojan lo que puedan. Y agárrese y sálvese quien pueda. Esta es la hecatombe, es un mare magnum. Todos son responsables. Usted, como estuvo por ahí, es responsable de la correa. Y usted también es responsable porque la correa no tenía impresiones dactilares. Y usted es responsable también por muchas cosas. Y usted, porque el juez no le dijo al primer respondiente que esa persona había sido la que había visto por allá. Y usted también es responsable porque usted dijo que había 2 proveedores y era uno solo. Y entonces yo no he podido entender eso. Y entonces que no había coordinación motriz para elaborar un nudo. Eso es muy subjetivo, señor juez. El señor Bolívar estaba ahí en el puente de la 26, mirando influyendo para que el ciudadano se colocara el nudo, para que se lo amarrara, para que se suspendiera. Eso es enredar una cosa para sacar otra. Entonces la señora fiscal habló de 9 minutos y luego habló de segundos. Y entonces esa parte yo no la pude entender, y será que mi corta capacidad de concentración me llevó a los extremos de haber perdido la noción del tiempo. La única que no perdí fue la del espacio, porque me tomé el trabajo de ir al sitio donde ocurrieron los hechos. Y no quiere decir que fui solamente esa vez, yo he ido en otros días, porque no estamos hablando aquí de valores morales, ni estamos criticando a ciudadanos porque vayan al Santa Fe. Yo he ido y me he emborrachado varias veces en la piscina, lo confieso aquí, pero yo no llevo armas de fuego. Entonces, ¿cómo se elabora un nudo y se cuelga y se suspende un cuerpo? Ese es un tema que no le corresponde al señor Bolívar. Dijo la señora fiscal, honorable juez, que no embalaron las manos del occiso. Eso le correspondía al señor Bolívar.
El señor Bolívar tenía el deber de embalarle las manos al occiso, a todos los occisos que aparecieran en su cuadrante, en su sitio de facción. La muerte del individuo estaba relacionada con el caso del porte. Claro que está relacionada, señora fiscal, porque esa pena moral que le embargó haberse metido en un problema por haber facilitado un arma que es intransferible, lo relaciona con el suicidio. En eso sí tiene toda la razón, y yo ese punto es el único que lo voy a avalar en este debate jurídico. Dice la señora fiscal, basado en el informe de los investigadores, que hubo una anormalidad en el procedimiento. Una anormalidad en el procedimiento. Desde ahí sacan muchas conclusiones. No capturaron. Primero, es algo contradictorio. Se dice que hubo una captura, una privación ilegal de la libertad, y luego dice que no capturaron, pudiendo haber capturado por un peculado culposo. Que hubo una indiferencia respecto del caso de suicidio. Señor Bolívar, ¿usted qué hizo para ser indiferente frente al caso de suicidio? Estuvo allá, estuvo mirando el cuerpo en suspensión, estuvo mirando detalles para que usted se le critique de indiferencia. Que el hoyo occiso estuvo capturado ilegalmente. Que esa información la callaron. Tenemos que precisar quiénes. Y entonces nos trajeron el Código de Ética Policial de manera genérica. Como policía tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad. ¿No era eso lo que estaba haciendo el señor Bolívar? ¿Salió acaso a vagabundear, señor juez, para utilizar un término coloquial, en el sector de Santa Fe? ¿Estaba de turno? ¿Acaso estaba embriagado haciendo otras cosas? Proteger vidas y bienes. No salió corriendo cuando le dijeron hay una persona disparando, hay unas personas armadas. ¿Eso no es proteger vidas y bienes? Defender al inocente del engaño. ¿Es que acaso el hoyo occiso no sabía los riesgos que corría cuando entregaba un arma intransferible a otra persona? Esa era la labor del señor Bolívar, advertirle lo que ya había ocurrido, sobre todo cuando él no sabía que eso había ocurrido así. Hay una situación fáctica en derecho, señor juez. Ahí me encuentran con un arma, me dicen, permiso, no lo tengo. Entonces a mí me tienen que poner a disposición porque no tengo el permiso. Que yo después digo, no, es que lo que pasa es que me la dio fulano, entonces compúsele copias. Pero yo no puedo decir, no, es que esto yo no lo vi y esta arma se la entregaron hace un rato a otra persona, entonces voy y lo capturo. Eso es absurdo. Emplear la paz contra la violencia y el desorden. ¿Cómo se logra la paz? Pues evitando que se cometan situaciones, por ejemplo, contra la vida, contra la integridad, bajo muchas facetas. Y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. No voy a seguirle diciendo más, sino como para entrar en un entorno. Mostraré valor y calma frente al peligro. ¿Qué fue lo que hizo el patrullero? Desarmar a un ciudadano que estaba armado y que podía haber puesto en peligro su vida. Al desprecio. Mire lo que están haciendo aquí, los están despreciando por haber procedido. Al oprobio, lo que dicen los medios. Ya dicen que cometieron un homicidio. Eso es un oprobio. Entonces, esa parte no la analizó la fiscalía, que estuvo capturado y no le dieron a conocer a la fiscalía. Son dos procedimientos distintos, en momentos distintos, en lugares distintos, señor juez. Y la trascendencia de esa situación es de la órbita estrictamente disciplinaria. Es poco probable pensar en un suicidio. Señor Bolívar, ¿usted mató al ciudadano Restrepo? Si usted lo hizo, me mintió en la entrevista que tuvo conmigo. Usted lo colgó del puente entonces.
Dígame la verdad, si hizo eso, acepte cargos aquí, párese, diga, yo lo hice, para que la fiscalía se pegue aquí de esta información. No había historia clínica donde predominara esa tendencia al suicidio. Usted maneja historias clínicas, señor Bolívar, usted tiene que ver con cosas de suicidio. Y aquí dijeron que alguien dijo, quítese que huele a mierda. Lo dijo usted, señor Bolívar. Hay pruebas de que alguien lo haya dicho. ¿Y acaso es que la mierda no huele? Y si alguien se le para a uno al lado y huele a mierda, yo le digo, quítese que huele a mierda. Y eso afecta a derechos fundamentales. Pues vaya, bañese o haga cualquier cosa. Y ahora dicen que no, que probablemente fue que lo torturaron y que entonces por eso llegó a ese extremo. Y que la presión psicológica lo llevó a eso. ¿Usted qué presión psicológica, señor Bolívar, le hizo al ciudadano? ¿Lo amenazó? ¿Lo coaccionó? Le dijo, su mundo está cerrado, no tiene salida. Mátese. Eso es lo que da a entender esta frase. Y son frases de la fiscalía, yo aquí no me he inventado nada. Y entonces la fiscalía salta, señor juez, y entonces toma la entrevista de Bolívar, la entrevista ilegal. El minuto 010529 del audio. Y en ese minuto 010529 del audio, dice que hubo una entrevista el 14 de mayo de 2013. Y hace un análisis. Dice, hace un relato breve omitiendo detalles para la investigación. Y está una persona que no tiene advertencia de que sus derechos pueden ser atravesados por la acción de la justicia con cada palabra que diga. Hablan del maletín, que la decisión fue de él y no de la fiscalía. O sea que el señor patrullero dijo que la decisión de entregar el maletín había sido de él y no a petición de la fiscalía. ¿Es que acaso él entregó el maletín? Que el proveedor lo llevaba en la pretina del pantalón el señor José Darío. ¿De dónde saca la fiscalía esas deducciones? ¿Quién le verifica eso? ¿Acaso estamos trabajando con testigos anónimos, estamos trabajando, señora fiscal, con aquellos testigos sin rostro que aparecen de la nada detrás de un vidrio señalando a cualquiera? Muéstrenos aquí que el señor llevaba el proveedor en la pretina del pantalón. Yo aquí no lo encontré. Por lo menos a nivel probatorio. A nivel de deduccionitis es posible que esté. Y entonces ahí termina la fiscal su relato fáctico, señor juez, y pasa el relato subjetivo. Es decir, a los requisitos subjetivos, que es los que voy a cuestionar enseguida. Necesidad, urgencia, proporcionalidad. Entonces la señora fiscal dijo en los aspectos subjetivos, habló de la necesidad, de la urgencia y de la proporcionalidad. Y habló de la temporalidad, y habló de un día, una fecha, un espacio. Y cuando yo escuché eso, señor juez, me llené de una gran emoción porque dije, ahora sí va a desarrollar lo que le faltaba. Y no. Habló de hechos, acciones, eventos que fueron omitidos. Y entonces habló de que era necesario proteger unos fines constitucionales, la fe pública, la administración pública y la libertad individual y otras garantías. Y también habló de que podía haber una obstrucción al debido ejercicio de la justicia
que pueden ser alterados los elementos materiales probatorios y que a los policiales se les olvidó muchos de sus deberes. Y entonces uno mira el código, señor juez, y el código y la jurisprudencia han dicho, la obstrucción de la justicia tiene que haber elementos de convicción que nos prueben que va a haber una obstrucción a la justicia. Entonces voy a tomar el código para referirme a ese tema, porque a veces cuando uno no toma el código la gente no le cree y se nos están inventando. Entonces me voy a ir a los famosos artículos de batalla. El 309. Se entenderá que bueno, vamos a la última parte para no ser repetitivo. Dice, cuando existan que el imputado puede destruir, pero cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado puede destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Graves y fundados. Y aquí le hago una crítica respetuosa al señor procurador. No es lo que la persona hizo, es lo que la persona hará. No se puede tomar como parámetro, y usted ayer nos puso un ejemplo muy bueno y hoy lo echó al suelo el ejemplo. Ayer dijo al señor Andrés Felipe Arias, le pidieron la medida porque fue a la cárcel a visitar unas personas para presionarlas. Eso es lo que hizo después del delito. Ese era un motivo grave y fundado. Y hoy nos dijo, no, pero como es un delito de falsedad de documento público, el solo hecho de que no se dijo la verdad es un motivo grave y fundado para creer que la verdad seguirá ocultándose. Palabras más, palabras menos, dijo eso. Lo que dice el legislador, señor juez, es que el motivo grave y fundado debe ser con un elemento que nos pruebe que la persona lo va a hacer. Lo va a hacer. Y aquí no se ha presentado nada de eso. Nada de eso se ha presentado, señor juez. ¿Y sabe cómo se justificó eso, señor juez? Si usted escucha los audios. La fiscalía teme que cambien su versión. Claro, la versión que dio el patrullero Bolívar. La fiscalía tiene temor que la cambie. De nada le va a servir, señora fiscal, esa versión en el futuro, porque la primera regla que vamos a solicitar es su exclusión. No tenga temor que se la cambie, porque tenga temor de que no existe. Porque lo ilegal no existe. Aquí no podemos, señor juez, trabajar con los temores de la señora fiscal. Los temores de la fiscalía tienen que estar fundados en pruebas. O no hablemos de prueba porque es una inconsistencia argumentativa. Hablemos de elementos de convicción. Dijo la señora fiscal que se han presentado peritazgos. Yo le corrijo técnicamente porque los peritazgos no existen. Existen peritajes, que es otra cosa, pero tampoco ni lo uno ni lo otro nos apunta a la obstrucción a la justicia. Muéstreme un peritaje que nos diga que el señor Bolívar va a obstruir la justicia. ¿Cuál es el peritaje que indica eso? Cotejando información de lo que ellos mismos dieron. Mire, señor juez, que se están basando. El pez muere por su propia boca. Se están basando en la entrevista que el patrullero dio irregularmente. Cotejando, dijo la fiscalía. Cotejando información de lo que ellos mismos dieron. Ese es un motivo grave y fundado, señor juez, para obstruir la justicia. Otro. Las cámaras del CAD no tuvieron ningún tipo de video. Usted fue, señor Bolívar, allá y borró eso. Para que se diga que usted está obstruyendo. O que la Policía Nacional está obstruyendo. Solo del Castillo, una entidad privada. Y entonces, aquí se resaltan los valores del Castillo y se ponen por encima de los valores de una institución como la Policía Nacional. Es más importante el Castillo que la Policía Nacional, porque la Policía Nacional borra los videos, el Castillo no.
Dijo la fiscalía, mire, una perla argumentativa, no es hilar muy corto si pensaran que se van a alterar elementos. Yo pienso que hay que hilar más largo, señora fiscal, distinguida fiscal. Y hay que amarrar las evidencias con el hilo de Ariana. ¿Se acuerda del tema de la mitología cuando fueron a buscar un monstruo y dejaron un hilo para no perderse? Yo creo que ese hilo le va a tocar a usted buscarlo para encontrar la relación con lo que está pasando acá. Se le perdió, distinguida fiscal, el hilo del caso porque lo que argumentó aquí no corresponde con la obstrucción a la justicia. ¿Cuál es el motivo fundado, probado? Tráigamelo aquí, desmiéntame ahora. ¿Cuál es el motivo? Después de, no antes de. Dijo que es necesaria, pero no desarrolló más y es la más adecuada. Coma, no desarrolló más. Los de la Dijín no tienen persecución personal, no los conocen. Señor juez, los de la Dijín no los conocen, pero actuaron irregularmente en contra de ellos, por lo menos en contra del que yo defiendo ahora, en contra del teniente también, en contra del intendente, porque le afectaron sus derechos fundamentales. Es que para afectar derechos fundamentales hay que conocer a la persona. Eso es un sofisma. Conociendo sus funciones se les olvidó, dijo la señora fiscal. Policías con 8, 10 años de servicio. Señor Bolívar, ¿cuántos tenía usted al momento de los hechos? Añito y medio. Entonces, el discurso no era para usted, porque solamente obstruyen la justicia los que tienen 8 años para arriba, porque ellos seguramente saben cómo la obstruyen. Usted, pobre patrullero de año y medio, ¿qué va a obstruir la justicia? ¿Con qué? Recién comprometido en una relación sentimental. Dedica tiempo de su descanso, señor juez, a vivir su mundo privado, como cualquier ciudadano del común. Y entonces la señora fiscal en su discurso no se dirigió a él, porque solamente los de 8 o 10 años son los que obstruyen la justicia. O sea que los que están por debajo de su tiempo pueden estar tranquilos, aparentemente. Es un evento que tenían que darlo a conocer, eso fue lo que pasó. ¿Es un motivo grave fundado para lo que pasará? Es que con una tendencia peligrosista, señor juez, podemos decir entonces que la persona se le va a pedir la medida es por lo que hizo y no por lo que hará. Entonces trasladamos todos los aspectos de la obstrucción a la justicia y los metemos en el peligro para la sociedad, el número de delitos y la naturaleza de los mismos. Entonces alteramos todos los verbos. Y la fiscalía dijo, es que señor Omar no estaba violando la seguridad pública porque no disparó. Y es que hacer disparos de diferente manera no es afectar la seguridad pública. Eso está también tipificado en la norma. Pero es que aparte de eso, independientemente que el señor Omar haya disparado o no, el hecho de llevar un arma sin permiso para porte, no sin salvoconducto, que salvoconducto solamente los dan en las embajadas cuando uno se asila, o en las oficinas de talento humano cuando las personas salen a vacaciones en la Policía Nacional. El resto no son salvoconductos, son permisos para porte o para tenencia. Y entonces no se estaba violando la seguridad pública porque no disparó. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Jugando con un arma que el amigo me entregó. La señora fiscal hizo una afirmación que yo le he consultado, inclusive por el amigo Google, y no me dio respuesta. Que la conducta es más que dolosa. Entonces yo le pregunto al señor juez, ¿qué hay más allá del dolo? A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que había dolo, culpa y preterintención. Entonces cuando la conducta es más que dolosa, es una conducta sobrenatural. Está fuera del bien y el mal. ¿Cuál es la conducta del patrullero Bolívar que es más que dolosa? ¿Es que acaso el dolo no es lo más
grave que hay en materia penal. Que el quantum es alto. Pero eso no es un motivo grave y fundado para la obstrucción a la justicia. Que es proporcional a todo el daño que le ha causado a la investigación. Informes de una captura irregular, irresponsable. Y nuevamente se demanda el Código de Ética Policial. Nuevamente se conduce hacia el Código de Ética. En la parte final. En las partes finales. Dedicándome ante Dios a la profesión escogida. Y es que el señor patrullero Bolívar no juró ante Dios cumplir con esa profesión escogida. ¿Y ese es un motivo grave y fundado para pedir una medida de aseguramiento? Son análisis, señora fiscal, distinguida fiscal, deducciones suyas interesantes, polémicas, difíciles de sostener, pero yo le admiro su trabajo, pero lamentablemente no lo puedo compartir. Y usted sabe que eso es parte de este ejercicio, ¿no? Y usted sabe que después de esto nos vamos a dar la mano amigablemente, porque aquí los problemas son jurídicos y nunca personales. Y la verdad es un tema muy interesante, pero aquí la última palabra la tiene el señor juez. Y estamos hablando para él. Al apropiarse de un maletín con el cual se hubiese sabido el deceso de José Darío. Luego hace un análisis, señor juez, de los tipos penales. Pero se queda sin desarrollar el tema de la obstrucción. No nos mostró el motivo grave y fundado probado. Lo dedujo caprichosamente. Y entonces habló de la eficiencia, de la debida diligencia. Hizo una afirmación bastante fuerte que ya se ha tomado acá en varias ocasiones. Si lo hubieran judicializado, no se hubiera llevado a cabo el deceso. ¿Y qué, señora fiscal, con eso? ¿Usted está segura de eso? Señor juez, ¿podemos estar seguros de eso? Que si quiere ahorcar, se ahorca en una estación de policía, se deja caer debajo de la cama con suspensión incompleta, algo hace. Que se quiere quitar la vida, se la quita, por encima de cualquier pretexto, de cualquier consideración. Y entonces la señora fiscal pasó al tema de la gravedad y la modalidad de la conducta, y el número de delitos y la naturaleza de los mismos. Ya hemos visto una falsedad en documento que no existe para el patrullero Bolívar, porque no suscribió el documento que se utiliza, un prevaricato por omisión que tiene un quantum bajo, una destrucción, supresión, ocultamiento de documento público que no corresponde a los elementos materiales probatorios, entre otros tipos penales, otro tipo penal más. Y entonces la señora fiscal, el señor juez, le explicó a usted el test de proporcionalidad. Y le dijo que había que balancear la libertad frente a otros bienes jurídicos violados o violentados. Pero eso es muy simple, porque el profesor Robert Alexis nos dice claramente cómo se plantea un test de proporcionalidad. Y entonces tenemos que decir, señor juez, la libertad de estas personas, o sea, del patrullero Bolívar, frente a los derechos de las víctimas, por ejemplo. Los derechos de las víctimas se ven menoscabados cuando el señor patrullero Bolívar queda en libertad.
tenemos que decir la libertad versus los fines constitucionales. ¿Será que los fines constitucionales se van a ver afectados si el patrullero Bolívar queda en libertad? La libertad versus todo el desarrollo de un programa metodológico. Y ahí está incluida la obstrucción de la justicia. El debido proceso. Entonces, la libertad versus el debido proceso. ¿Será que si el patrullero Bolívar queda en libertad se obstruye el debido proceso? Y entonces el profesor Robert Alexis nos envía al tema de la intensidad leve, moderada y estricta. Y para eso toca hacer un análisis más profundo. Pero el Código colombiano es tan curioso que nos dice que sea razonable también. Y aparte de que, señor juez, el test de proporcionalidad se tiene que hacer también un test de razonabilidad, es decir, un test de proporcionalidad en un sentido mucho más estricto, para determinar si se justifica o no una medida de aseguramiento. Y entonces el legislador colombiano nos envía un artículo, el 295. Y ese artículo 295 nos dice claramente cuál es la afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. O sea que aparte de hacer un test de proporcionalidad, hay que hacer un test de razonabilidad. Yo no lo voy a hacer porque la Fiscalía no lo hizo tampoco. Entonces sería decir cosas, controvertir cosas que no se plantearon acá. O sea, no basta decir, señor juez, como se dijo aquí, que la libertad del señor Bolívar se balanceaba frente a bienes jurídicos violentados y que la balanza debe irse a favor de la protección de los bienes jurídicos violentados. Yo le digo, señor juez, que la balanza debe irse a favor de la libertad. Porque la libertad del patrullero Bolívar, con escasos 22 años, no va a afectar esos bienes jurídicos de que habla la Fiscalía, que tampoco definió cuáles eran. O sea, hizo una balanza y colocó a pesar yuca por un lado con harina por el otro. No, hay que pesar derechos con derechos. Y el peso fue tan desproporcionado que la Fiscalía dijo que olvidaron sus escrúpulos. Señor patrullero Bolívar, ¿qué escrúpulos olvidó usted esa noche? De pronto se quitó la ropa allá en algún establecimiento de esos, hizo un stripper allá en algún lugar de esos, porque esos son los escrúpulos de que yo hablo. Yo no veo que sean temas de escrúpulos otras cosas. No protegieron a 2 ciudadanos. Se les olvidó a quién debían proteger. Y es que el ciudadano que fue objeto de la aprehensión no fue protegido y llevado ante la autoridad competente. Y otra cosa, el otro ciudadano no lo protegieron también cuando lo sacaron de ese sitio contaminado por diversos factores de prostitución y lo sacaron a un lugar más cercano, menos peligroso. ¿Qué más protección pedían? Y la afirmación más grave de la Fiscalía para sustentar su medida. Lo que llevó al deceso de uno de ellos. Entonces, señor Bolívar, ¿cuál era su misión entonces? La ciudadanía le dijo que habían personas armadas. Entonces la misión suya era quedarse quieto
en el lugar, no hacer ningún procedimiento, porque de hacerlo se podían afectar situaciones que motivaban a que alguien pudiera perder la vida. Usted se equivocó, no debió haber procedido. Debió haberse hecho el loco. Eso no es problema mío. De malas, como hacen algunos. Usted procedió como debía hacer, fue a buscar, en medio de riesgo, en medio de la oscuridad de la noche y sus peligros, en lugares que están habitados por trabajadoras sexuales de alto riesgo, sin temor al peligro, como lo dice el Código de Ética Policial. Cuando le dicen hay un ciudadano armado, ¿sabe qué hacen los policías alemanes y franceses cuando le dicen hay un tipo armado? Voltean la cara y se van para otro lado. A mí el policía colombiano le dicen, están disparando allá que esquina, y salen todos a meter la nariz. Que hay un ataque guerrillero, se van todos en manada por diferentes lados y llegan allá a 50, 60, 200. Ese es el policía colombiano. Que allá hay una bandola que están atracando un banco, allá se meten de cabeza, no les importa nada. Fieles al Código de Ética Policial. Y este joven de 22 años, tenía 20 al momento de eso, señor juez. Para que usted mire la peligrosidad, se fue a realizar un procedimiento. Debemos condenarlo por eso. Yo lo felicito, señor Bolívar, por su valor. Y la gente que entiende la temática policial, que no es fácil, también lo felicitará por su valor. No es fácil uno decir, voy a enfrentar un ciudadano que está armado. Y entonces, señor juez, eso fue lo que la fiscalía dijo. Y ahora, para cerrar mi intervención, voy a decirle qué es lo que voy a pedir yo en esta tarde. Todavía no le he dicho. Perdón, esta noche, es que estoy un poco confundido como la fiscalía por la temporalidad. La petición mía tiene dos aristas. La primera arista es que usted no imponga medidas de aseguramiento. Esa es la petición principal, el petitum principal. Pero como yo no puedo solicitar situaciones que sean contradictorias dentro de una misma petición, tengo que diferenciar la una de la otra. La segunda es supletoria. Que en el evento que usted decida dictar una medida de aseguramiento, esta sea en el lugar de residencia. Y le voy a plantear las razones de hecho y de derecho. Las razones de hecho y de derecho de la primera petición están ya dichas. No voy a repetir. O sea, con estas razones que yo expuse, señor juez, está realizada y sustentada la primera petición. No está demostrada la obstrucción a la justicia, no está demostrado el peligro para la sociedad, no hay un test de proporcionalidad adecuado y mucho menos un test de razonabilidad como lo indican los tratadistas y como lo indica la experiencia. Aparte de lo que ya les puse, señor juez, de que no hay elementos materiales probatorios concretos que apunten a los diversos tipos penales en que se vio presuntamente inmerso, según la Fiscalía, el patrullero César Eduardo Bolívar. Prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y destrucción, supresión, ocultamiento de documento público. Frente a esa óptica, distinguido juez, está planteada mi primera petición. Para lo cual solicito que tenga en cuenta los elementos, o el análisis que hice yo, más los mismos elementos que presenta la Fiscalía hacia los cuales apuntó mi análisis. En el evento, señor juez, que usted no acoja mi petición, solicito entonces que de decretar una medida de aseguramiento se aplique la regla del artículo 314 en su numeral primero.
dentro de un marco subjetivo. Que se apliquen las reglas que trae el artículo 23 de la ley 1709. Perdón, repito porque que aplique también el artículo 23 de la ley 1709-2014, que modifique el artículo 38b precisamente de la ley 599-2000. Es decir, como requisito objetivo, dice que la sustitución de la detención preventiva se podrá hacer cuando el mínimo sea de 8 años de prisión o menos. El delito que imputa la Fiscalía, el máximo delito, tiene una pena mínima de 80 meses. De 80 meses está por debajo de los 8 años de prisión. Para lo cual no es descabellado solicitar, señor juez, que si usted decide optar por la segunda ruta en esta petición adicional que hace la defensa, y hago la corrección del lapsus, es una petición subsidiaria, no supletoria, es un error que se deriva del agotamiento de estas audiencias, que está uno sentado allá y pasar acá. Y le voy a dar las razones jurídicas. Dice el artículo 314. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Yo tengo ante usted una carga de demostrarle este requisito subjetivo. Tengo que demostrarle la vida social, personal, familiar y laboral del ciudadano que defiende. Pero antes de eso, tengo que mirar los fines previstos para la medida de aseguramiento, si se verían afectados por esta situación. Entonces me toca volver nuevamente al artículo 295, pero ya con otro énfasis, y al 296. Dice la finalidad de la restricción de la libertad. Cuando sea necesaria para evitar la obstrucción a la justicia. Ya vimos que no se va a obstruir la justicia porque no estuvo bien argumentado. O para asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Es un policía que trabaja en una institución y puede ser citado a través de la Policía Nacional. La protección de la comunidad. No se va a ver afectada la comunidad, señor juez, por esta situación. Tampoco las víctimas. No vamos a entender solamente como víctimas la persona que falleció, sino también quienes tienen intereses en este proceso, como los familiares o los allegados, o para el cumplimiento de la pena. O sea que esta finalidad de la restricción de la libertad no se vería afectada si usted, señor juez, decide en el momento de analizar todos los argumentos expuestos, si usted opta por la segunda ruta. Estoy planteándole dos rutas distintas y contradictorias. Estoy pidiéndole primero que no, y después le digo, si usted decide que la petición no es válida, entonces hay una segunda opción. Objetivamente la ley lo permite. Vamos a mirar si yo tengo la capacidad de demostrarle a usted, por lo menos sumariamente, cuáles son los aspectos que tienen que ver con el señor Bolívar para sustentar esa carga que me impone el legislador al referirme al artículo 314. Tengo aquí una certificación de la parroquia Santa Bernardita, diócesis de Fontibón. El párroco Gustavo Jiménez dice que el señor César Eduardo Bolívar González es residente del barrio Patio Bonito, segundo sector, perteneciente a nuestra comunidad. Aquí nos da un aspecto que tiene que ver con arraigo de la persona, con la pertenencia a un entorno social. La Junta de Acción Comunal del barrio Patio Bonito, segundo sector, certifica que César Eduardo Bolívar González, la
aparece ahí el número de cédula, reside en este sector de forma permanente desde hace aproximadamente 22 años, con número de teléfono 402-1302 y domicilio en la carrera 86C, número 168 Sur, barrio Patio Bonito, segundo sector de la localidad octava de Kennedy. La firma Víctor Hugo Chacón. ¿Eso que nos prueba? Arraigo. En una declaración juramentada con fines extraprocesales ante la Notaría 50 del Círculo de Bogotá, en la cual Juliet Andrea Torres Espinosa declara bajo la gravedad del juramento que convive en unión marital de hecho hace 8 meses con el señor César Eduardo Bolívar González, con cédula 1070010974, convivencia que ha sido en forma permanente y continua y bajo un mismo techo. Usted sabe, señor juez, que así suene a veces como una broma, para que exista esta unión marital hay que compartir 3 aspectos: pecho, techo y lecho. Entonces, cuando se vive bajo el mismo techo, existe la posibilidad que también se comparta el lecho y el pecho. Y entonces, en esas condiciones, este joven tiene también una vida familiar. Pero también tiene una vida laboral. Aquí la Policía Metropolitana de Bogotá certifica que lleva en la institución 3 años, 2 meses y 20 días. Es una constancia del 6 de abril del año 2014. Una persona que fue nombrado por resolución 0034 del 17 de enero de 2011, cuando ingresó como alumno, dice aquí del nivel ejecutivo. Yo no comparto la palabra porque alumno quiere decir sin luces, yo más bien hablo de estudiante del nivel ejecutivo. Y una resolución 4402 del 30/11/2011, que es el ingreso ya al escalafón como patrullero, parte laboral. Aquí tengo también una hoja de vida expedida por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el cual aparecen seminarios, conferencias, talleres. Tiene 6 felicitaciones para el corto tiempo que lleva como policía. No tiene esa experiencia de 8 años, pero ni de 10, pero tiene la experiencia que le da a un policía la calle. La calle es el principal examen para un policía, señor juez, y sobre todo las calles bogotanas. Y más que todo las calles bogotanas en ese sector de Santa Fe son una prueba de fuego para cualquier policía. Y hay que entender también el entorno, hay que entender la dinámica del sector. Y hay que entender, señor juez, las circunstancias específicas a las que se ve abocado un policía joven en medio de un mundo convulso como es el mundo de la prostitución. Y para demostrar el aspecto social, hay una referencia de vecinos. Los vecinos, al final firmantes, damos fe que conocemos de trato y palabra desde hace más de 12 años al señor César Eduardo Bolívar González, identificado con la cédula de ciudadanía número 1070010974 de Cajicá, quien ha vivido toda su vida en la carrera 86C, número 168 Sur, de barrio Patio Bonito, de quien damos fe que es persona honesta, tratable y de buenos modales. Hay varias firmas de los vecinos, cerca de 22 firmas de los vecinos con su número de cédula, las cuales son verificables a través de los abonados telefónicos móviles. Y también tengo, para que se pruebe que efectivamente el lugar existe, que no es un lugar ficticio, un recibo de la empresa de acueducto de Bogotá, que nos ubica precisamente un servicio que se presta en la carrera 86C, número 1 Sur 68. Es un recibo también reciente, entre enero y marzo de 2014, en el cual aparecen unos valores que no son de importancia para la investigación, o para la petición, perdón, y aparece que fue pagado el 7 de abril de 2014. Bajo esas condiciones, señor juez, entonces tenemos que esta defensa, en su modesta intervención, ha tratado de llevar a usted los aspectos jurídicos que corresponden a esta propuesta,
y solo espera, señor juez, que el Dios de los colombianos, que es diferente al Dios de los otros ciudadanos del mundo, porque nuestro Dios es distinto, porque vivimos una serie de problemas distintos y una dinámica distinta, lo ilumine a usted en esta difícil decisión que debe tomar en esta noche. Muchas gracias, honorable juez. Perdón, señor juez, me permite correr traslado. Proceda, doctor Alto. Gracias. Ya, doctor. ¿A la suya? Ya se la pasó. Sí, doctora, le rogaría que me corra traslado de los elementos materiales probatorios con los cuales usted ha argumentado solicitó en estas audiencias. Como nos hemos podido dar cuenta todos, la decisión que debo tomar no es una decisión muy parcial, de acuerdo a los planteamientos que han hecho cada uno de los intervinientes. Por cierto, muy valiosas, pero como es obvio, en este rato no alcanzaría de ninguna manera a resolver los diferentes planteamientos de 6 defensores, el procurador, la fiscalía y bueno, la intervención del representante de víctimas. Por esa razón, debo suspender esta audiencia para poderla reanudar mañana a las 11 de la mañana para contar con ese tiempo para hacer el análisis concienzudo, porque me han entregado una responsabilidad un poquito álgida, pero vamos a tratar de buscar la manera de resolver en derecho estas peticiones que ustedes han hecho, que para todos y en su calidad son muy valiosas y por supuesto muy importantes. Por esta razón se suspende esta audiencia, siendo las 8:30 de la noche del 7 de abril de 2014 para mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.